Muy bien, pues les doy la bienvenida a esta reunión. Vamos a ver la segunda parte de lo que vimos la semana pasada. Es un tema muy interesante. Y bueno, la semana pasada vimos cuatro razones por las cuales necesitamos orar. Hoy vamos a ver 5. Así que vamos a prepararnos. De todos, ahorita les comparto el bosquejo un ratito más para que lo tengan, ¿sí? Y bueno, ¿por qué necesitamos orar? Voy a hacer nomás un recordatorio de las 4 pasadas, solamente mencionarlas, pues si alguien no estuvo. Bueno, ¿para qué necesitamos orar? Para ayudarnos a depender de Dios. Una de las razones es para que tengamos esa comunión con el Señor constantemente, esa conexión. La oración fue dada para que ustedes y yo pudiéramos tener una dependencia, para que pudiéramos conocer a Dios, y eso nos ayuda a tener una conexión siempre con nuestro Dios, ¿sí? La segunda razón es para madurar en nuestra fe en Dios. Muchas veces Dios quiere que aprendamos a tener una confianza en Él, que podamos dar pasos de fe, y la oración nos sirve para ir madurando, ir conociendo a Dios e ir dando esos pasos de fe. También otra razón por la que necesitamos orar es para amar, conocer y tener comunión con Dios. Estos 3 aspectos son importantes porque el amor es vital en la relación de toda persona, y en el caso con Dios, pues es nuestro centro, ¿sí? Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, conocerle y esa comunión diaria con Él. Y también nos sirve para poder cambiarnos. A veces Dios no nos da lo que queremos porque primero quiere tratar con nosotros, quiere cambiar cosas en nuestras vidas, y posteriormente Él va a suplir esas necesidades o va a contestar nuestras peticiones. Amén. Y bueno, esas fueron las 4 que vimos la semana pasada. Quiero avanzar con la quinta. Y una de ellas, la quinta, bueno, es para fortalecernos para la batalla. ¿Por qué? Porque nosotros todos los días estamos enfrentando situaciones espirituales, emocionales, físicas, y necesitamos estar fuertes, necesitamos tener la dirección de parte de Dios para poder avanzar en cada situación que se nos presente. Y la oración es vital. ¿Para qué? Para fortalecernos, para la guianza, pero sobre todo para estar fuertes en el Señor. Y vemos lo que dice la Escritura en Efesios 6:10, en Nueva Versión Internacional. Dice una palabra final, dice el apóstol Pablo: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Que nos hagamos fuertes, pero no dice que nuestras propias fuerzas, sino que nos hagamos fuertes en Él y en su gran poder. Ahora, ¿cómo? Después nos dice en el siguiente versículo cómo podemos ser fuertes. Y dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan mantenerse firmes contra las estrategias o acechanzas del enemigo. Entonces, muchas veces, hermanos, hemos pensado que la armadura de Dios es como algo simbólico, en el sentido de me imagino que la tengo puesta, o alguien se la imagina así, pero prácticamente la armadura de Dios consiste en cosas tales como vivir una vida en verdad, vivir una vida en rectitud, tener nuestra fe, nuestra salvación, y tiene que ver con acciones, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con cosas. Eso es poniendo la armadura de Dios. Son cosas espirituales, pero también son cosas que tienen que ver con nuestras acciones, y eso es lo que nos fortalece. Vivir una vida con la armadura de Dios es vivir realmente como un buen cristiano, ¿sí? Con el escudo de la verdad, con el escudo de la fe, perdón, y tener la espada de la verdad. Entonces, vivir una vida que agrade a Dios en todo sentido. Estas son las gloriosas riquezas a las que se refieren varios capítulos anteriores, que dice que nos hacen fuertes. Quiero mencionar algunas que menciona la Biblia de esas riquezas gloriosas que Dios nos da para hacernos fuertes. Y miren, Efesios 3:16, si alguien lo quiere leer. Efesios 3:16, aquí lo tengo en la pantalla. ¿Alguien quiere leerlo? Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables, me imagino que son recursos que se me atraviesan, recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Amén. Y aquí Pablo, gracias hermana, aquí Pablo nos dice: pido en oración. O sea, él está orando para que la iglesia reciba. Dice que va a recibir esos gloriosos e inagotables recursos que Dios ya nos dio, ¿sí? Y dice después que en esa oración que él pide que nos fortalezca con poder. ¿Dónde? En el ser interior, nuestro espíritu. Porque si estamos fuertes interiormente, hermanos, vamos a poder soportar muchas cosas. Y Pablo está pidiendo que esas gloriosas riquezas vengan a nuestra vida, ¿sí? Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando menciona esto? Miren,
Dice, estas son las gloriosas riquezas, ¿sí? El tipo de cosas que nos dan vida y fuerza. ¿Cuáles son? Veamos por lo menos 2 ejemplos. Nehemías 8:10 dice, no se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza, es su fortaleza, dice la versión 60. Entonces, cuando nosotros estamos arraigados, cimentados o tenemos esa comunión constante con Dios, dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese gozo del Señor en nosotros nos rejuvenece, nos da vida y nos da fuerzas para continuar. Muchas veces estamos agotados emocionalmente, físicamente, espiritualmente, y entonces ese gozo que viene en nuestro interior, que emana de su Espíritu Santo y de la comunión con Él, nos fortalece y nos trae esa alegría, esa vitalidad que necesitamos. Romanos 5:3, 15:13 dice que el Dios que da esperanza, la esperanza, los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos la comunión con Dios a través de la oración para que la llenura del Espíritu Santo nos fortalezca. Pero miren, me gusta 3 cosas que menciona aquí este versículo, que nos llene de ¿qué? Todo gozo, paz, en la fe, dice, pero para que rebosen de esperanza. Entonces, cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, eso es lo que va a venir a provocar en nosotros gozo, paz, esperanza, y esa fe que está cimentada en la palabra y en Dios mismo nos va a traer ese poder en el Espíritu Santo. Es lo que Dios quiere que ustedes y yo tengamos a través de su Espíritu Santo. Amén. Ahora, dice, este pasaje también incluye la paz como una de las gloriosas riquezas otorgadas por Dios para fortalecernos. Entonces hablábamos del gozo y hablábamos de otras cosas que Dios quiere fortalecer en nosotros. Entonces, pero ¿cómo me voy a apropiar de estas y las demás riquezas? Ya hablamos del gozo, estamos hablando de la paz, pero cómo puedo yo recibir esos regalos de parte de Dios, esas riquezas? Bueno, Jesús nos menciona en San Juan 15, cuando Él está hablando de la vid verdadera, Él nos dice la forma en que nosotros tenemos que estar conectados a Él, ¿sí? Él dice en Juan 15:5, o alguien que me lo lea, por favor, Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Muy bien, muchas gracias. Dice, yo soy la vid y ustedes la rama, ustedes son los pámpanos. O sea, y dice, el que permanece en mí, como yo en él, aquí habla de una comunión, o sea, permanecer en él y él en nosotros. Dice, ¿qué va a pasar cuando estamos haciendo esto? Vamos a producir mucho fruto. Y fruto abundante, fruto que permanece, dice más adelante. Pero si nosotros nos separamos de Dios, si nosotros no nos conectamos con Jesús, con su palabra, con su espíritu, nos vamos a secar, nos vamos a estar fríos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra parte para todo esto? Para estar conectados, para permanecer en Cristo. ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros? Bueno, prácticamente la permanencia tiene que ver con la oración, tiene que ver con la comunión constante con Dios a través de Jesús. Entonces, cuando usted y yo estamos conectados a la vid, ¿qué va a pasar? Vamos a recibir de esa vida que fluye de la vid verdadera. Vamos a recibir lo que el Espíritu Santo quiere mostrar y fluir en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere que ustedes y yo podamos entender. Y bueno, veamos otro ejemplo. Pedro y Juan estaban predicando a una multitud que se había reunido, dice, para escucharlos después de presenciar un milagro que acababan de realizar. Fueron arrestados, amenazados de no predicar en el nombre de Jesús nuevamente y luego liberados. Entonces, ellos les dijeron, si ustedes vuelven a predicar, los vamos a volver a castigar, los vamos a meter a la cárcel nuevamente. Ya los habían golpeado y todo. Entonces, ellos le pidieron a la iglesia que oraran por ellos, que levantaran la voz, porque ellos estaban pidiendo esa valentía, ese coraje para poder hablar con autoridad al pueblo, compartir el evangelio, porque había mucha persecución en ese tiempo. Entonces, ellos pidieron oración. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, Dios responde llenándolos con el Espíritu Santo y entonces dice que sacude el suelo debajo de ellos. Dice Hechos 4:31. ¿Alguien que lo lea, por favor? Hechos 4:31. Adelante, Claudia o Abraham. Dice, después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Bien, ¿de qué nos habla este versículo? Fue una respuesta, dice, después de que oraron, ¿qué pasó?
tembló el lugar en que estaban reunidos. ¿Se imagina el poder de Dios para que haya temblado ese lugar? O sea, fue la respuesta a una oración. Y entonces, ¿qué hizo Dios? O sea, Dios respondió a la oración. Dice, no dice algunos fueron llenos, dice todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Cuando viene el valor, el coraje, el poder de Dios en sus vidas, dice que empezaron a proclamar la palabra de Dios sin temor alguno. Y la verdad, hermanos, nosotros necesitamos tener esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas para tener esa fortaleza, esa valentía, esa audacia para predicar la palabra de Dios sin temor y sobre todo con la gracia que da el Señor. Entonces, aquí vemos cómo Dios puede obrar y Dios quiere hacerlo. Amén. Vamos a detener tantito aquí para ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de este punto, de este punto número 5. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta de este punto? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, seguimos avanzando. Vamos a ver el punto número 6. ¿Por qué necesitamos orar? Bueno, para que podamos tener su presencia en nuestras vidas y ministrar. Este se conecta con el otro, ¿sí? Vimos este mismo principio en acción en la vida personal de Jesús. ¿Qué es esto? Que cuando uno está con la llenura del Espíritu Santo, sabe que tenemos el poder para hacer muchas cosas y obviamente la autoridad en el nombre de Jesús. ¿Qué significa cuando yo oro en el nombre de Jesús? Es como si Jesús mismo estuviera pidiendo. Por lo que Él hizo, tenemos esa autoridad en su nombre y pedimos en su nombre como si Él lo estuviera haciendo. Hechos 10:38 dice, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, dice, y cómo Él anduvo haciendo el bien, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque ¿qué? Dios estaba con él. Aquí algo bien importante, la presencia de Dios. Aunque Él era Dios mismo, Él recibió la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Cuando fue bautizado, ¿se acuerdan que descendió el Espíritu Santo en forma como de paloma? Y entonces, ¿qué pasó? Fue lleno por el Espíritu Santo y después fue llevado al desierto para ser tentado. Ayunó 40 días y el enemigo trató de hacerlo pecar, estuvo tentándolo, pero no lo logró. Sí, porque Jesús siempre le contestaba con la palabra y había esa conexión con el Padre y tenía la certeza de quién era Él, que era un hijo de Dios. Ahora, Lucas 5:15-16, alguien que lo lea, por favor. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanasen de sus enfermedades. Versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Miren, esto está muy interesante. Dice, él era prácticamente una persona que donde estaba la gente corría para escucharlo, para verlo. Obviamente muchas veces el morbo, pero otras veces por los milagros que él hacía. ¿Sí? Dice que se juntaban para oírle y para que sanase toda enfermedad. Ahora, yo les pregunto, ¿eso puede ser alguien en lo natural? ¿Puede hacer eso? Que la gente tenga esa hambre de escucharle, pero la otra es la capacidad que Dios da para sanar enfermedades. ¿Cualquier persona lo puede hacer? ¿O se necesita algo de parte de Dios? ¿Qué creen? ¿Qué dicen? Pues se necesita todo de parte de Dios. Nosotros por nosotros mismos no se puede. Amén. Necesitamos esa conexión, pero necesitamos esa autoridad y la presencia de Dios en nosotros para que suceda. Bueno, aparte de que Jesús tenía todo eso, dice el versículo 16, aquí es clave. Él se apartaba a lugares desiertos, ¿para qué? Para orar. Mire, si Jesús tenía que apartarse para orar y buscar la plenitud, la llenura, la guianza del Padre, imagínese usted y yo, ¿cuánto más no necesitamos? Entonces, aquí está la clave. Si queremos ministrar con la presencia de Dios y el poder del Espíritu, necesitamos la oración, necesitamos la comunión para que Dios obre. Por eso es importante que oremos, hermanos. No es solamente, bueno, pues tengo que echar una platicada con Dios. No, es porque necesitamos la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas y que Él nos guíe y nos enseñe y nos ayude en todo tiempo. Amén. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Punto número 7. ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué debemos orar? Para participar activamente en el avance del reino. Si creemos que Dios es soberano, esto lo vimos la semana pasada cuando fue la introducción, pero lo voy a volver a repetir porque es importante que oremos para que el reino de Dios se active, ¿sí? Para ser parte nosotros de eso que Dios quiere hacer. Dice, si creemos que Dios es soberano, entonces ¿por qué necesitamos orar o pedir? Bueno, la respuesta está en el plan original de Dios cuando creó el hombre y la mujer.
¿Qué hizo Dios cuando creó a Adán y Eva? Les dio autoridad, pero también responsabilidad para el cuidado y gobierno de toda la creación. Entonces, Dios les delegó a Adán y Eva esa autoridad, lo vemos en Génesis 1:26, dice, y hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todo lo que se arrastra por el suelo. ¿Qué está haciendo Dios? Está delegando, está creando y delegando autoridad, pero también responsabilidad. Entonces, ellos tenían toda autoridad sobre todas las cosas. Lamentablemente, Adán y Eva perdieron eso. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios y delegaron esa autoridad a la serpiente o a Satanás. Entonces, pero lo que Dios les había dado a ellos con respecto a gobernar o a poder cuidar la tierra, la responsabilidad seguía estando ahí vigente, nomás que ya no tenían la autoridad, ¿sí? Salmo 115:16 dice, los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad se le ha asignado la tierra, ¿sí? Se le ha dado, se le ha asignado. La palabra dado en hebreo es natán, significa aquí como dado o asignado, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice que Él gobierna en los cielos, pero dice que a la humanidad le asignó ¿para qué? Para que gobernara, para que cuidara la tierra. Entonces, ahora Dios lo que hace es delega, ¿sí? Génesis 2:15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, ahí está la responsabilidad y ya le había dado la autoridad para gobernar. Entonces, ¿qué tenía que hacer Adán? Tenía que representar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Él tenía que hacer lo que Dios le había dicho y simplemente fluir con lo que Dios le había dado. Pero lamentablemente Adán desobedeció y entonces se perdió lo que él le había dado originalmente. Ahora, mire lo que dice aquí más adelante. Dice, como se dieran las cosas en el planeta Tierra, para bien o para mal, iba a depender de Adán y Eva y de toda su descendencia. Entonces, obviamente sabemos que no hicieron las cosas bien y eso afectó a toda la humanidad hasta el día de hoy. Ha habido un problema. Ahora, esto es asombroso por una razón clave para la necesidad de oración. ¿Por qué? Porque aunque Dios les delegó, siempre la responsabilidad tiene que ser la conexión con el Padre, siempre. Pero no tenían esa autoridad hasta que vino Jesús. Entonces, aunque Dios es soberano, Él se limitó para que nosotros pudiéramos en los asuntos de la tierra trabajar, ¿sí? Trabajar con lo que Dios nos dio. Vemos lo que dice Mateo 6:10, cuando enseña a Jesús el Padre nuestro, dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad. ¿Dónde? Aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, Dios nos está dando algo para que nomás lo repitamos. Él sabe que si nosotros clamamos y pedimos, Él lo puede hacer, pero necesitamos nosotros como intermediarios poder tomar nuestro lugar. Veamos otro ejemplo en la Biblia, la historia de Elías orando por la lluvia después de una sequía de 3 años. Mire, ¿qué hizo Elías? Dios le dio una instrucción a Elías. Dice que Elías oró 7 veces para que lloviera después de una sequía de 3 años. En Santiago 5:17-18, alguien que lo lea, por favor. Santiago 5:17. También menciona esta ocasión. A ver si se escucha. Sí. Por este relato, que las oraciones de Elías no solo trajeron lluvia, sino que también detuvieron la lluvia 3 años antes. Amén. Gracias, hermano. Este versículo de Santiago está haciendo una referencia de Elías en el Antiguo Testamento y dice, se menciona en esta ocasión, y sabemos por este relato, que las oraciones de Elías no solo trajeron lluvia, sino también detuvieron la lluvia 3 años, pero está haciendo una mención, las oraciones de Elías, ¿sí? Veamos 1 Reyes 18:1, dice, después de 3 años de este juicio, Dios le habló a Elías y le dijo, ve, muéstrate acá y yo enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Dios está dando instrucciones precisas, ¿sí? De lo que va a hacer, pero le dice Elías, Dios le dice a Elías, aquí dice bien clarito, Dios le habló a Elías y le dijo. Después de la disputa en el Monte Carmelo, Elías ora 7 veces y finalmente llega la lluvia. Bueno, de acuerdo al versículo 1 que acabo de leer, que Dios le dice a Elías, ¿de quién fue la idea y quién propició o de quién era la voluntad de que lloviera? La voluntad era de Dios, obviamente, pero Dios requería que Elías perseverara en la oración, porque Elías oró 7 veces. Ve que manda al siervo orar una vez y se ve y asómate, y va 5 o 6 veces hasta la 7ª, cuando ya ve una pequeña nube, entonces dice, ve y dile que ya viene una lluvia. Y entonces, pero estaba Elías orando. Aquí lo importante es que Elías siempre estuvo orando lo que Dios le dijo que iba a hacer, ¿sí? No fue una chiflazón de Elías, no fue una idea de Elías, fue algo que Dios le dijo que iba a hacer. Bueno, aquí la pregunta es,
¿Las oraciones de Elías realmente produjeron la lluvia o fue simplemente una coincidencia de que él estaba orando cuando Dios le envió? Bueno, el versículo, Santiago 5, 17 y 18 nos da la respuesta. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. ¿Sí? Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo frutos. ¿Qué está haciendo aquí? Elías lo que hizo fue obedecer lo que Dios dijo. No fue un capricho de Elías, no fue porque yo quiero no va a llover, no, fue porque Dios dijo. Entonces, ¿qué hace Elías? Elías se sujeta a lo que Dios dice y entonces ora la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros, hermanos, a orar. Muchas veces nosotros no sabemos cómo orar, pero aquí lo que se nos pide es que oremos la voluntad de Dios a nuestras vidas. Por eso muchas veces nosotros nos frustramos porque oramos cosas que nosotros solamente queremos, pero no consultamos a Dios. Padre, ¿es esta tu voluntad? Muchas veces, por ejemplo, la voluntad de Dios es sanar. No siempre Dios sana, o no siempre sana como esperamos, porque Dios tiene sus formas también y muchas veces nosotros no comprendemos, pero Dios tiene una voluntad soberana, una voluntad que debe ser establecida en la tierra y que ahí es donde entra el factor de ustedes y mío como personas de poder interceder. Dios quiere que tengamos esa autoridad para poderlo hacer. ¿Hasta aquí alguna pregunta en un comentario de esto que acabamos de ver? De estos tres. Sí, hermana Elba, la escuchamos. Perdón, pastor, me voy a regresar un poquito a las 6. Pues para que podamos tener su presencia en nuestra vida y ministrar. Si usted podría dar un concepto sencillo de ministrar, ¿cómo sería, pastor? Ministrar es servir. Cuando yo ministro, yo sirvo. Ministrar es servir, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, yo voy a ministrar, voy a ministrar al Señor, ¿qué estoy sirviendo? Estoy preparando para que Él se manifieste. Pero nosotros solamente somos, la palabra ministrar tiene que ver con servicio. Entonces, cuando decimos el grupo de alabanza va a ministrar alabanza, ¿qué hace? Va a preparar, va a servir para que Dios se manifieste, para que Dios se glorifique. Pero nosotros solamente somos servidores. Ministrar es servir. Cuando yo voy a ministrar a una persona, ¿qué estoy haciendo? La voy a servir, pero ¿qué? Con lo que Dios quiere hacer, con su Espíritu Santo en mi vida, ¿sí? A eso se refiere, que necesitamos el Espíritu Santo para ministrar o fluir. Por eso en Hechos 1:8 dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces nos dice la razón. ¿Para qué? Para que sean mis testigos. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda para poder fluir, ministrar y servir con la guianza y el poder del Espíritu Santo. Para eso es, ¿sí? Muchas veces la gente pide nada más el poder. Señor, lléname de poder. ¿Pero para qué es el poder? Para ministrar, para servir al Señor, para que al final de cuentas Él sea glorificado en todo lo que hagamos, ¿sí? Por eso dice la Biblia, sea que comas, sea que bebas, todo lo que hagas, que sea para glorificar a Dios. Amén. Ok, muy bien. Y otro detalle que comento ahorita con respecto a si alguien sana, que necesita, y la hermana Cristi dijo, pues todo de Dios. Pero no sé, pero sobre eso, sino a veces, y es una pregunta, las personas están ahí, pero ni siquiera se pueden dar cuenta de que Dios las usa para sanar a alguien. ¿Eso es posible? Sí, porque finalmente Dios es a quien quiere. Muchas veces, a veces la gente puede orar y a lo mejor ni siquiera es una persona que tenga tanta escuela o teología, pero tiene la fe, tiene el ingrediente principal. Y entonces cuando hay una persona que tiene la fe, ¿qué hace Dios? Dios fluye, no necesita tener mucho tiempo. Por ejemplo, los niños tienen una sensibilidad para orar, porque ellos oran con mucha fe. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios se manifiesta. Pero luego encontramos gente con mucha preparación teológica que batalla. ¿Por qué? Porque lo quiere hacer de acuerdo a lo que ellos creen que pueden. Entonces, lo que Dios quiere nada más, por eso que dice Romanos 11:6. ¿Alguien se acuerda de esa cita? Romanos 11:6. Una pista. Sin fe. Y por gracia ya Y no sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, de otra manera la obra ya no está ahora. A ver, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Entonces, ese es el ingrediente. Si yo me quiero acercar, si yo quiero hacer algo, tengo que tener, la fe es el ingrediente, es la herramienta. La fe no salva, la fe no sana. Es la herramienta que me sirve, el que hace la obra es Dios, pero la fe es la herramienta que Dios usa para poder tomar las cosas, ¿sí?
No sé si me explico. Entonces, por eso necesitamos la fe. Pero finalmente el que hace la obra es Dios. Porque hay gente que tiene mucha fe, pero ¿en qué? La fe tiene que estar depositada en Dios y en su palabra, en que Él va a orar, no en mi capacidad. Tengo mucha fe, ¿en fe en qué? En lo que Dios puede hacer, no en nosotros. Por eso mucha gente dice, es que yo tengo fe. Sí, pero ¿en qué está tu fe? La fe tiene que estar sustentada en Dios y en su palabra, en sus promesas, para que Dios, es preparar el ambiente, pero dejar que Dios obre. Esa es la fe. Amén. No sé si quedó contestada, hermana Elba. Sí, sí, perfecto. Okay, Muy bien, gracias. Javier o Cristi. Sí, pastor, referente a lo de Elías, por eso Jesús hacía el ejemplo de siempre apartarse, ¿no? Para orar al Padre, pero también escuchar su dirección, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer finalmente nosotros? Digamos que vamos a orar por una situación o por una persona, pero hay que acercarnos a escuchar a Dios y que Él nos vaya dando la pauta de la oración, ¿no? Sí, es correcto. Necesitamos la guianza. Miren, no sé si se fijan, a veces nosotros hacemos llamados al altar y oramos por las personas. No siempre les preguntamos qué necesidad traen. Lo que nosotros tenemos que hacer es, Señor, ¿qué necesita esta persona oír? ¿O qué quieres decir? ¿O qué quieres que ore por ella? Entonces, es más fácil preguntar, pero la otra que es más difícil es preguntarle a Dios o ser sensible a su espíritu. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer siempre. Vas a orar por alguien, pregúntale a Dios, Señor, ¿qué quieres que diga? ¿Cómo debe orar? ¿Qué necesidad traes? Y el Espíritu Santo te puede guiar para cualquier necesidad. Si hay una prueba, una tribulación que está pasando, ¿qué tengo que hacer? Señor, pregunta. Y el Espíritu Santo te va a mostrar, te va a guiar, te va a dar un versículo, una frase, un pensamiento, una imagen, algo, pero Dios te va a guiar, te va a ayudar. ¿Sí? Entonces, sí es importante la oración. El modelo a seguir es Jesús. Jesús nos dijo que lo que él veía hacer al Padre, él hacía. Pero dice, yo hablo la voluntad del Padre. Entonces, ahí está el modelo. Jesús oraba constantemente y eso tenemos que hacerlo nosotros regularmente también. Nosotros a veces decimos, no, pues yo oro nomás en la noche. No, pues en la mañana. Oro 3 veces, cuando como, cuando almuerzo y cuando ceno. Pues no, Dios quiere una oración, pero de comunión, de que te interese en Él. No nomás como cuando hablas con alguien, hola, ¿cómo estás? No, o sea, interésate. Ten esa comunión, es lo que Dios espera de nosotros. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario de esto? Para avanzar los otros 2 puntos que faltan. Ok, avanzamos. El punto número 8, o la razón 8 por la cual tenemos que orar, es para recibir dirección, para vivir y ministrar. Esta se conecta con la otra, lo que te estaba preguntando también la hermana Elba. Bueno, esta se conecta. Jesús dijo que debemos orar para que la voluntad de Dios y su reino se promulgue en la tierra. Fíjense bien. Cuando nosotros oramos al Padre Nuestro, le estamos diciendo a Dios, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si nosotros no fuéramos personas sensibles a la voz de Dios o no fuéramos personas que queremos agradar a Dios, lo más normal es que oráramos, Señor, venga mi reino, hágase mi voluntad, o sea, que se haga lo que yo quiero. Pero aquí lo que nosotros oramos es, Señor, no quiero que se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres que se haga. Esa es mi oración, que tu reino se establezca. Y entonces orar de esa manera es orar para que el reino de Dios se establezca, pero es difícil. ¿Por qué? Porque a veces nuestro ego no nos deja a nosotros orar más que lo que queremos, no oramos la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces le pedimos algo a Dios y no le decimos, Señor, si es tu voluntad? Un ejemplo, muchas veces cuando uno ora por un enfermo, uno ora por sanidad y sabemos que Dios lo puede hacer, pero yo no puedo decirle a alguien, tú vas a sanar, tengo la certeza 100% de que vas a sanar. ¿Por qué? Porque no está en mi mano, está en la mano de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hago? Señor, oro conforme a tu palabra, y Señor, y tu voluntad se haga en la vida de tal persona. Si Dios decide o si Dios quiere sanarlo, Él lo puede hacer y lo va a hacer si es su voluntad. Pero si Él decide algo diferente, yo tampoco me puedo estar aferrando, ¿sí? A que no, Señor, pues ahora lo tienes que hacer porque yo oré y tú lo tienes que hacer. No, no es así. Ya ves que a veces hemos orado por personas y finalmente Dios decide algo diferente. He sabido de personas que se ora, se ayuna, se juntan muchas iglesias y al final Dios decide, me quiero llevar a la persona y Dios se la lleva. Así oramos, así ayunamos, finalmente hay una voluntad soberana y esa es la que Dios muchas veces va a ejecutar, ¿sí? Y muchos hombres y mujeres de Dios oraron en la Biblia y las cosas fueron cambiadas, pero siempre, ¿sabe qué? Estaban alineadas a la voluntad del cielo.
O sea, cuando Dios hizo algo, era porque era su voluntad que eso sucediera. Por ejemplo, el caso de Esther. Sabemos que el pueblo estaba cautivo y que Esther tuvo que orar y tuvo que hablar con el rey. Y obviamente hacer eso podía costarle la vida a Esther. Entonces, ¿qué hace Esther? Les pide a los judíos que se unieran a ella en oración y ayuno antes de llevar a cabo un elaborado plan para salvar a su pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace ella? Vamos a orar, vamos a ayunar. Entonces, muchas veces pensamos, es que si yo ayuno le voy a torcer la mano a Dios y Dios me tiene que dar porque ayuné. No, Dios no está obligado. El ayuno y la oración nos sirve primero a nosotros a fortalecernos, pero la segunda es para alinearnos a su voluntad y orar su voluntad. Eso nos va a ayudar muchísimo para saber qué es lo que Dios quiere hacer. Amén. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claro. Ahora, debemos poder escuchar en oración. No, la oración no nada más es yo hablo, no. La oración es de dos vías. La oración es yo hablo, pero también escucho, ¿sí? Para que el Espíritu nos dirija a donde Él quiera llevarnos o que Dios nos guíe qué decisión tenemos que tomar. Miren, por ejemplo, vemos en el libro de Hechos 8:26, dice, el ángel del Señor, si alguien busca la cita, por favor, para que nos la lea ahorita, dice, el ángel del Señor le dijo a Felipe que dejara el exitoso ministerio que estaba teniendo entre los samaritanos para ir al desierto. ¿Alguien encontró Hechos 8:26? Amén, hermano. Sí, adelante. Dice, y al día siguiente se presentó uno de ellos. No, perdón, 8. 8:26. Puse 7. No, 8:26, perdón. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ok, gracias. ¿Qué estaba haciendo Felipe? Felipe estaba predicando la palabra, Dios lo estaba usando, su ministerio era muy exitoso y estaba entre los samaritanos compartiendo con poder y Dios estaba respaldando. Pero en ese vemos que se presenta un ángel y le dice lo que tenía que hacer, ¿sí? Ahora, aquí el asunto es, ¿Felipe estaba haciendo algo malo? No, estaba orando, estaba sirviendo, sino estaba ministrando. Pero Dios le da una instrucción a través de un ángel y dice, quiero que vayas a tal lugar y quiero que le prediques a una persona. Entonces Felipe ni siquiera sabía lo que debía hacer o con quién se iba a encontrar. O sea, simplemente fue una cita ciegas. ¿Qué es lo que hace cuando Dios lo lleva al desierto? De una manera sobrenatural, lo lleva al desierto, ahí donde va pasando este hombre, este etíope, y entonces uno lo que dice, bueno, estaba hablando de una multitud, pero Dios lo lleva solamente a una persona a hablarle, a ministrarlo, ¿sí? Cuando tenía multitudes, Dios le dice, quiero que vayas con uno y quiero que le compartas. Este hombre va en su carruaje, va leyendo Isaías 53 y va leyendo y lo escucha Felipe, y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y entonces le dice este hombre, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y entonces Felipe le empieza a compartir el evangelio, le empieza a hablar el evangelio y entonces le habla, me imagino que él cree en el evangelio en ese momento y entonces dice, bueno, pues también me quiero bautizar. Entonces, ¿qué impide que me bautice? Pues no, pues aquí hay agua, vamos a bautizarte. Entonces, pareciera que Dios a lo mejor como que no tendría mucho sentido que estás con una multitud y vaya nada más con uno, pero aquí ese uno era un líder. Esta persona lleva el evangelio al continente africano y a través de este hombre se extiende el evangelio a todo un continente. Entonces, uno a veces no sabe lo que Dios quiere hacer, pero Dios sí sabe. A veces, cuando Dios nos pide algo que no entendamos, no tienes que entenderlo. Lo que Dios quiere de nosotros es obediencia. Amén. Eso es lo que Dios espera de nosotros, no tanto que digas, es que quiero entender todo. Vamos a ver otro ejemplo. Pablo quiere ministrar en la provincia de Asia y Betania, pero el Espíritu de Jesús le dijo que no. Vamos a ver estas citas. Dice San Juan 16:6. ¿Lo puede leer, Abraham, por favor? Del 16 al 10. Sí, hermano. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión, en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba,
pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Amén. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que Pablo iba a predicar a una parte sur de Asia. Yo me puse a revisar el mapa, a ver dónde está Frigia y Galacia y dónde está Macedonia. Y entonces es una parte de Asia. Y entonces cuando ellos van a predicar allá, Dios les dice no, o sea, les impide de alguna manera que no vayan a esa provincia de Asia. Y entonces ellos quieren ir a otro lugar y tampoco los deja el Espíritu Santo, no se los permite, no sé de qué manera, pero no pueden hacerlo. Y entonces en la noche, Pablo tiene una visión de parte de Dios, ¿sí? No es que los tacos le cayeron pesados o algo, no, simplemente Dios se quiso manifestar, le habla a través de un sueño y entonces le dice, le muestra la visión de un hombre que le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia está en la parte, acá por Grecia, un poquito más arriba, en la parte de Europa. Entonces, él iba a estar en la parte de Asia y Dios le dice, no, tienes que ir a la parte de Europa, en la parte baja de Europa, y quiero que les compartas. Entonces, el versículo 10 dice, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia. Y entonces me gusta la palabra y la puse en mayúsculas, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. O sea, ellos no estaban haciendo nada malo, simplemente Dios les cambió el curso y les dijo, tengo otros planes. Pablo, no vas a ir al sur de Asia, vas a ir a la parte baja de Europa a compartir el evangelio. Y entonces Pablo estuvo dispuesto, estuvo sensible a la voz de Dios. Aquí es algo muy importante que tenemos que aprender. Tenemos que recibir este tipo específico de dirección, no solamente moral del espíritu, sino, bueno, aquí la palabra está equivocada. Aquí lo importante es la capacidad para escuchar y la capacidad para poder de repente cambiar nuestros planes cuando Dios nos habla. A veces Dios nos indica algo diferente, pero sigue siendo su voluntad. Entonces, no solo las oraciones las que hacen avanzar el reino de Dios, sino también que en la oración que recibimos instrucciones para que sepamos lo que debamos hacer, así también el reino de Dios puede avanzar. ¿Qué significa esto? Que si yo recibo una instrucción de parte de Dios, a lo mejor en ese ínter, Dios me dice, ahora ¿sabes qué? Quiero que hagas tal cosa. Aquí es muy importante en la oración la capacidad de escuchar al Espíritu Santo para poder ser guiado. Pablo tuvo que cambiar planes y no se aferró, no dijo, no, Señor, es que tú me dijiste y ahora lo voy a hacer, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una pausa aquí por si alguien tiene alguna pregunta de este punto, del punto número 8. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Adelante, Abraham, escuchamos. Sí, hermano, ahí la palabra se refería tal vez a la dirección no oral, en vez de moral, no oral del Espíritu Santo. Sí, es muy probable que sí. Sino que tenga la letra de más. Ahí entonces puede ser como una especie de intuición o algo que el Espíritu nos hace sentir en nuestro corazón para indicarnos hacia dónde quiere dirigirnos. Sí, es un sentir de parte de Dios. O sea, no es, a lo mejor muchas veces nosotros queremos escuchar como que la voz audible, pero es un sentir como que dices, no está bien esto que vas a hacer o muévete en esta dirección. A veces Dios pone paz, a veces Dios pone mucha inquietud y entonces esa es la forma, ¿sí? No escuchas angelitos, no oyes campanitas, simplemente es un sentir que Dios pone en tu corazón como decir, esto es lo que debo de hacer, ¿sí? ¿Quiere comentar algo, Manay? Su micrófono. Sí, pastor, también puede ser a veces a través de un pensamiento muy claro. ¿Puede ser así? Sí, puede ser un pensamiento, puede ser un texto bíblico, puede ser una palabra, puede ser una frase, puede ser una imagen que Dios te muestra y en base a eso Dios te puede dar una guianza. Sí, de repente está algo y, por ejemplo, a veces de repente voy a orar por alguien y Dios no me da una palabra específica, pero pone una imagen. Entonces, a través de esa imagen, sabes que estoy viendo una montaña o estoy viendo algo, o pone una palabra, no sé, a lo mejor culpa. Y de ahí Dios a lo mejor quiere mostrarme algo en la persona y empieza a fluir, pero no necesariamente te va a dar todo el plano. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la forma en que Dios puede estar hablando, mostrando algo o para soltar una palabra, pero tiene que ser Dios, no movernos a veces en las emociones. Y eso es bien peligroso porque es muy dado en muchas iglesias, así dice el Señor, y se sueltan, hable, y la verdad que no es el Señor, es la gente que quiere nada más soltar cosas.
Sí, Cristi, te escuchamos. Pastor, a mí me ha pasado mucho, es que comenta la hermana Elba y el hermano Abraham que es un sentir, algo viene a tu mente, algo viene a tu corazón. Y a mí me ha pasado muchas veces porque yo, por casi todos los pacientes que recibo en el consultorio, oro para que no sea yo trabajando en él, para que sea lo que sea que traiga el paciente en su mente o carga, pues el Señor lo tome. Pero me ha tocado ocasiones que simplemente el Señor no me dice nada, que no ore por la persona. ¿Eso a qué se deberá, pastor? ¿Por qué no me deja el Señor orar por ciertas personas? Bueno, pues son cosas que Dios pone, así como el apóstol Pablo. Aquí la cuestión nada más, sí checar si realmente es Dios, también porque muchas veces también puede ser el enemigo, o sea, orar no es algo malo, pero también a lo mejor Dios te quiere preparar porque a lo mejor la persona no es buena tierra, a lo mejor en vez de recibirlo te va a atacar. Entonces, a lo mejor Dios te puede prevenir, te puede poner ese sentido, o sea, simplemente, aquí lo importante es el discernimiento, es la sensibilidad para poder escuchar y esa diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿sí? Pero ¿cómo se ejercita el discernimiento? Con la práctica. Esa medida que uno empieza a escuchar la voz, empieza los primeros pasos, uno no empieza así de buenas a primeras y que ya tengo una fluidez y una práctica, empiezas poco a poco. Así es como Dios empieza a usar a las personas. A lo mejor empiezas orando por alguien que le duele, no sé, la cabeza o trae gripe, pero después Dios te usa para cosas más tremendas, pero empiezas con algo sencillo. A lo mejor oraba nada más para que Dios te proveyera 100 pesos para pagar algo y de repente oras para que Dios te provea, no sé, otra cosa y Dios lo hace. Pero es en la medida que tú vas ejercitando tu fe y vas creyendo lo que Dios te dice. Amén. Hermano Gabriel, ¿quiere comentar algo? Ah, ok, pensé que iba a tocarle ahí. Bueno, continuamos. ¿Perdón? Pastor, Sí, adelante, María Gloria. yo nada más quiero comentarle algo que yo tuve una experiencia, así como usted lo está diciendo. No me voy a alargar mucho. Ajá. Todo empezó un domingo, donde yo sentía, donde me decía, tienes que pararte y pedir oración por los pastores, por tu pastor. Usted sabe a quién me refiero, mi hermano. Y yo decía, ay, no, esto es mío, va, la congregación va a decir, pues como es su hermano, ¿verdad? Pasó ese domingo, pastor, fui un martes y el Espíritu Santo yo lo sentí tan fuerte que pasé a invitar a los pastores a que oráramos por él. Pero antes de eso, pastor, yo había tenido sueños donde yo me encontraba en un lugar, en una parte muy grande, que después lo viví y era pues el funeral de mi hermano. Yo haga de cuenta que yo decía, Señor, no sé qué es lo que está pasando, si algo va a pasar, o sea, guíame, fortalécenos, que seas tú, no quiero que sea algo mío, sino que seas tú. El Señor preparó mi vida, pastor, la preparó muy bien. Cuando se llega el día que me dan la noticia, al llegar ahí a la casa de mi hermano, después al reunirnos en la iglesia, haga de cuenta que todo lo de mis sueños estaban ahí en ese momento. Entonces yo pude entender que el Señor a mí me estaba preparando, ¿verdad? Yo lo sentí personal porque yo no lo pude, después lo platiqué con mis hermanas, y me decían, ¿y por qué no nos dijiste? Les digo, yo lo sentí personal, digo, pero todo esto que está así, toda la gente ahí donde estamos velando a mi hermano y todo, digo, el Señor ya me lo había puesto en un sueño, entonces yo entendí que era el Señor. Y ahora con lo de mi hermana, nosotros decíamos, estamos orando, pero la voluntad de Dios, y a veces es difícil orar así, ¿verdad? Decirle, Señor, tu voluntad. El tiempo que mi hermana duró con vida, lo poco que estuvo en el hospital, el Señor le permitió a ella porque había tenido días donde ella había luchado mucho, donde se le había atacado mucho, pero ella nunca dejó de confiar en el Señor. Y hasta el último momento, los últimos días, el Señor le permitió sanar. Y yo entendí que el Señor trabajó en ella, ¿verdad? Trabajó en ella para limar todo eso que ella había pasado.
Y pues la voluntad del Señor, dijo una de mis hermanas, la voluntad del Señor fue y nos dijo no, pero lo aceptamos. Y esas son experiencias que yo he pasado tocante a lo que usted está ahorita hablando, ¿verdad? Tocante que seamos guiados por el Espíritu Santo y que la oración siempre sea, que sea su voluntad, aunque nos duela hasta el alma, ¿verdad? Pero la voluntad del Señor es mejor. Amén. Entonces, solamente eso quería comentar. Amén, gracias, María Gloria, muy bonito testimonio. Es que la verdad, miren, muchas veces nosotros oramos lo que nosotros queremos, por ejemplo, y sería lo ideal. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos orado por sanidad por alguien? Y muchas veces Dios hace el milagro, pero otras veces no, y no es porque Dios no pueda hacerlo, simplemente tiene otros planes. El asunto con nosotros es que a veces cuando no entendemos la voluntad, nos podemos enojar con Dios y podemos sentirnos hasta defraudados porque dijimos, ¿por qué? Pues si tuve fe. Pues es que sí tuviste fe, pero Dios tenía otros planes y ese es el asunto y eso es algo que no podemos comprender. Entonces, cuando uno ministra, uno tiene que dar la perspectiva de Dios, decirle, mira, estamos confiando en Dios, Dios lo puede hacer, vamos a confiar. Y nuestro trabajo es darles esperanza, pero no decirles, esto va a pasar, salvo que Dios te indicara algo así muy claro, pues bueno, pero si no, no podemos tampoco soltar una palabra así, porque también es muy riesgoso, ¿sí? Vemos en la Biblia que no todos los por los que oraron sanaron. Igual pasa aquí, entonces es nada más para que tengamos cuidado cuando oramos o cuando decimos algo, que siempre decir que es la voluntad de Dios la que se debe de hacer. Entonces hay que aprender, es difícil, es doloroso, sobre todo cuando uno va a un funeral, es bien difícil porque tienes que dar una palabra de esperanza y tienes que dar la perspectiva de Dios y decirlo, que aún a pesar de todo, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo bueno. Entonces, eso es algo que tenemos que aprender, pero eso nos va a llevar tiempo también de asimilarlo, porque lo podemos saber aquí en nuestra mente, pero a lo mejor no lo comprendemos. Y bueno, la última razón por la que tenemos que orar es para evitar que caigamos en la tentación. Ya oramos que Dios nos guarde, que Dios nos fortalezca, que Dios nos guíe, que Dios nos ayude, pero esta es preventiva para evitar que caigamos en la tentación y bien es parte de la oración del Padre Nuestro. Sí, también que oremos para no entrar en tentación, que Dios nos guarde, que no caigamos en la tentación. Bueno, cuando Jesús está a unos horas de ser crucificado, Él está orando y está clamando ahí, y ahí están varios de los discípulos, y Jesús les dice en el huerto de Getsemaní, les dice en Mateo 26, 41, dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús les dice, oren para que no caigan, porque si no oramos, mis hermanos, acuérdense que nuestra fortaleza está en lo espiritual principalmente, ¿sí? Y lo interior es más fuerte, lo espiritual es más fuerte que lo físico. Entonces, por eso Jesús dice, estén alertas y oren para que no caigan en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, la carne es débil. Entonces, necesitamos fortalecer nuestro espíritu. Ahora, todos los recursos que necesitamos se encuentran en Cristo. Hace rato hablábamos de la importancia del gozo, de la paz, de la esperanza, de la fe, ¿sí? De la oración. Entonces, es importante que recordemos que en Cristo se encuentran todas las riquezas, todo lo que necesitamos, pero necesitamos acceder a ello a través de la oración. Por eso es lo importante que nos conectemos a la vida, que nos conectemos a Jesús a través del Espíritu y la oración. Y bueno, cierro con esto. La oración y la comunión con Dios nos ayuda a mantener los canales de comunicación abiertos y a recibir de Él el valor y apoyo necesario por medio de la oración. Es un escudo de protección contra la tentación. Cuando nosotros estamos orando, estamos blindando. ¿Qué hace el enemigo? Dice que lanza dardos de tentación, de ataques, de engaño, de mentira. Entonces, cuando nosotros oramos, nos blindamos. El escudo de la fe sirve para protegernos, ¿sí? Y eso no necesariamente significa que la tentación no va a venir, pero lo más seguro es que cuando venga la tentación, seremos inquebrantables en la fe y estaremos listos para no caer o para fortalecernos en la fe y poder pelear esas batallas en el nombre de Jesús. Muchas veces el enemigo donde va a atacar principalmente es en lo mental, ¿sí? Él es especialista de atacar en la mente, en los pensamientos, y cuando no tenemos la mente de Cristo, cuando no estamos fortalecidos en nuestro interior, ¿qué va a hacer el enemigo? Nos va a debilitar. Lo primero que va a hacer es menguar nuestra fe. Si él logra menguar nuestra fe, entonces vamos a estar expuestos fácilmente a que el enemigo venga a tomar terreno. Si se fijan, cuando hemos caído en alguna tentación o cuando hemos flaqueado nuestras fuerzas, es porque hemos estado débiles en la fe o no hemos tenido suficiente comunión. Nos hemos alejado, no hemos orado, no hemos leído, y entonces viene una tentación y podemos ser presa fácil.
Amén. Preguntas hasta aquí, comentarios de estas nueve razones por las cuales debemos orar. Yo sé que a lo mejor no se imaginaba, hay más, pero con estas 9 son suficientes. Pensamos que nada más orar es para recibir guianza y pedir por nuestras peticiones, pero ya les dije 9 razones por las cuales podríamos o deberíamos estar orando. Adelante, hermano Gabriel. Pastor, sí. Con todo esto que hemos visto, todas estas clases de oración, yo veo, bueno, veo si en las predicaciones o en las... ¿Puede voltear un poquito para que se oiga más su voz? ¿Hacia dónde está usted? La computadora, el celular, porque se oye un poquito lejos. Hemos visto que así en las predicaciones de grandes predicadores o evangelistas, a veces ellos no siempre dicen decreto o esto o aquello o prosperidad o declaro, pero nunca dicen si es la voluntad de Dios. O sea, ellos lo hacen o lo aportan como que es la voluntad de ellos, como tal. Nunca es si Dios quiere, ¿verdad? Si eran con personas. Entonces, ahí ellos lo están haciendo en sus fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Sí, ellos lo que hacen es tienen una perspectiva de la oración con respecto a que yo mando y Dios me obedece. Esa es por eso oran de esa manera. Pero pues eso no es bíblico. O sea, Dios no es nuestro sirviente. Él es soberano, Él es nuestro rey. Entonces, al contrario, la forma en que nos acercamos, claro, Dios nos quiere bendecir, pero hay maneras de acercarse a su trono. Amén. Y regularmente esa gente que habla de la prosperidad y que habla de declaro y creo, o se creen apóstoles o profetas, muchas veces no están enfocados en la soberanía de Dios, en quién reina. ¿Sí? Y eso crea confusión, o sea, en las personas, sobre todo en las personas que son nuevas en el evangelio. Porque están atendiendo una doctrina pues, distinta, ¿no? Sí, pero torcida. Y hay muchas iglesias así, hermano, hay muchas iglesias y lamentablemente son iglesias que crecen muy rápido porque tienen muchos adeptos, porque ¿quién no quiere tener prosperidad? Pero hay que ver qué tipo de prosperidad. O sea, si usted se fija, esas iglesias que son muy grandes, que predican la prosperidad y sí hay mucho dinero y todo, pero pues si lo pesamos con la Biblia, pues están huecos en muchas cosas y pues no es lo correcto, ¿sí? Débora, ¿quieres comentar algo? Sí, sobre cuando mencionó de la voz de Dios, que pues podemos escuchar su voz, ya sea a través de pensamientos, ya sea que alguien nos dé una palabra, a través de la Biblia y de muchas otras maneras. También quisiera que si me podría pues contestar esta pregunta, en que sí podemos escuchar la voz de Dios audiblemente, ¿verdad? O sea, pues porque he conocido casos, bueno, personas que dan testimonio de que escucharon la voz audible de Dios, pero una vez una persona escuché que dijo que no es cierto, que eso es imposible, que eso ya pasó, que eso es en el tiempo del Antiguo Testamento y que ahora no. Pero algo que siempre he creído es que sí, yo sí creo que sí podemos escucharla aún audiblemente, pero también pues quisiera que me confirmara una autoridad si aún sí puede Dios hablarnos audiblemente, si podemos escucharlos cuando, ya sea que estamos aún en Cristo, aún personas que no estaban en Cristo y que aún así dijeron que su testimonio fue cómo Dios los alcanzó porque ellos escucharon una voz audible. Entonces, ¿sí se puede o no? Hay evidencia en la Biblia. Cuando Jesús fue bautizado, se escuchó una voz del cielo. O sea, allí Dios habló y lo escucharon todos. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hay otra parte también donde también Dios habla. Y Dios sigue hablando. Obviamente nosotros pensamos que cuando Dios habla es una voz así muy poderosa y todo, pero Dios puede hablar de muchas formas. ¿Se acuerdan el ejemplo de Elías cuando está en la cueva? Hay 3 formas en las que, y dice que fue un suave susurro o un murmullo, algo muy suave. O sea, no necesariamente es una voz así de un trueno. Puede ser así, pero también puede ser la otra forma. O sea, pero sí Dios puede hablar audiblemente. Sí, o sea, eso sí es bíblico. Sí, sí, es que eso sí, yo siempre sí he creído en eso, porque yo sé que
Sí, yo cuando oro y así, yo le digo al Señor de que, Señor, yo sé que tú aún sigues hablando audiblemente, pero hay tantas personas que dicen que no, y una vez mi mamá me contó un testimonio de ella, que fue cuando antes de tener a mi hermano, el menor, dice que ella al momento de ella quería ponerle un nombre, hasta tal nombre a mi hermano, dice que ella escuchó 3 veces una voz que le decía Samuel, Samuel, y ya volteaba y no había nadie. Y ella fue cuando entendió que era Dios quien le decía que pusiera ese nombre. Entonces he escuchado otros testimonios así, que Dios les da ya sea palabra o así. Entonces yo, cuando la gente me llega a decir que no es cierto, yo también les doy versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y también esos testimonios sí se puede dar, ¿verdad, pastor? Cuando alguien me llegara a decir que no, pues yo solamente con la palabra y con esos testimonios es válido, ¿sí, no? Claro. Sí, siempre hay que o sea, siempre tenemos que ir a la escritura. Por ejemplo, yo te estoy citando primero un versículo diciendo que Ajá. se oyó la voz audible, y vemos otras partes en la escritura donde viene que se oyó la voz de Dios. Obviamente en el Antiguo Testamento había más manifestaciones, pero en el Nuevo también sí hay, y en el tiempo actual también. Pero también la otra es que Dios pone un sentir. ¿Sí? A mí me ha pasado muchas veces que voy como pensando, y de repente Dios entra en mis pensamientos y me dice, no, así no es. Una vez me acuerdo que iba manejando, íbamos hacia Guadalajara, y yo estaba pensando en vender la librería. Yo dije, no, pues ya la voy a vender porque, pues no, creo que no, ya no está funcionando. Yo iba manejando y estaba pensando, ni siquiera estaba hablando con mi esposa, iba yo con mis pensamientos. Y decía, no, ya voy a venderla. Y de repente siento una voz que me dice, ¿y por qué la vas a vender si no es tuya? Yo te la di y tú no la vas a vender. Y yo me asusté porque yo dije, ay, ¿quién me está hablando? Si yo iba con mis pensamientos, pero fue un sentir de parte de Dios que Él me dijo, ¿por qué lo vas a hacer? Y varias veces Dios me ha inquietado, me ha hablado o me ha molestado también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar sensibles a la voz de Dios, porque Dios te puede decir de repente, haz tal cosa o no hagas tal cosa. Sí, y Dios lo puede hacer, pero puede manejarse de muchas formas, audiblemente, en visión, en sueños, a través de otra persona, a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo, a través de un acontecimiento, a través de una prueba. Dios te puede hablar. Entonces, hay muchas formas. Amén. Sí, gracias, pastor. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo, ¿Todo bien? Adelante, Roble. sí, sabe que ahorita oyendo toda la clase, vino a mi memoria una ocasión en que usted mencionó que era, pues no peligroso, pero sí no era correcto decir Dios me habló. Y eso me ha creado confusión porque no supe dilucidar cuál era ¿a qué te referías exactamente? Porque a mí me ha pasado, ahorita que Débora mencionó esa situación, que incluso de madrugada yo escucho una vocecita que me dice, levántate ahora, pero así tal cual. Y yo siempre digo, es mi subconsciente que me levante ahora. Porque yo soy, bueno, así soy yo. Entonces, yo traía tribulaciones y cuando estamos el domingo oyendo la predicación, que por cierto, muchas gracias por la predicación, sentí que Dios me estaba hablando con todo lo que usted estaba diciendo. Entonces, yo siempre digo así, es que Dios me habló porque mencionó esta palabra. Ayer que me puse a orar en la mañana, yo traía una tribulación que luego nos ponemos de acuerdo y se la comento porque todavía me causa mucha inquietud. Entonces, yo ya estaba desesperada y orando, Dios me dio palabra en Jeremías. Entonces, yo dije, es que Dios me habló, pero a mí me causó conflicto desde esa vez que lo escuché y ya no te puedo preguntar exactamente a qué te referías con eso. Y desde entonces traigo esa preocupación en mi cabeza. Ok, bueno, no sé cuál sería el contexto cuando así comenté eso, no me acuerdo, pero sí Dios sí habla, o sea, eso es evidente, la palabra nos habla, simplemente lee la Biblia y Dios te habla. Así es. Sí, pero el asunto es cuando nosotros asumimos que Dios nos habló y no fue Dios, ese es el único nada más. Ok. Que son nuestros anhelos, nuestros deseos, y le achacamos a Dios. Sí, pero yo les he dicho, si Dios te va a hablar, tiene que ser conforme a la palabra. Dios nunca se va a contradecir. Ahí es el error cuando dicen, Dios me habló,
y cuando no es Dios. Quizás es que Dios me habló porque yo no soy feliz con mi esposa, con mi esposo, y yo siento que Dios me está hablando porque hay una persona que Dios está poniendo en mi corazón, y yo sé que esa persona, Dios me la está poniendo. A ver, espérame tantito, o sea, Dios no te puede estar diciendo algo que es contrario a la Biblia. Ahí es cuando yo le digo, tú no puedes decir, Dios me habló, porque Dios no te va a hablar contrario a la Escritura. Ahí Ya. sí, pero cuando Dios te habla la palabra, o sea, es Él hablándote, no te puede hablar el diablo con la palabra, solo que quiera tergiversarla. Pero no, Muy bien. de que habla Dios, habla, eso es una verdad. A lo mejor el contexto, lo que te estaba diciendo, a lo mejor pudo haber sido así, pero Dios nos habla siempre, pero nada más hay que tener cuidado cuando realmente es Dios y cuando son nuestros pensamientos o nuestros deseos. Ahí es donde puede caerse en ese error y podemos nosotros echarle a Dios la culpa de que Él me habló y a lo mejor no fue Dios. Nada más tener ese discernimiento para decir, bueno, Señor, no estoy 100% segura, muéstrame o enséñeme o dame otra pauta para ver realmente que sí es tuyo lo que estoy sintiendo de parte tuya. Ok. ¿Sí? Okay. Muy bien, pastor. Gracias. De nada. Adelante, hermano Gabriel. Sí, de hecho, iba a comentar eso, pastor, de que una es, sí me acuerdo que dijo usted, pero es no decir a alguien como para impactarlo, decir que Dios me habló y quiere que hagas esto o aquello, cuando no es cierto, ¿verdad? Entonces, estás siendo tú peor que la persona a la que le estás dando el mensaje. Y otra, pues, es todo validarlo conforme a la Biblia, ¿verdad? A la Biblia. Sí. Todo debe ser validado, incluso como hizo Gedeón, ¿verdad? Pedirle una confirmación si realmente lo que yo estoy suponiendo que es Dios, realmente es Dios, no sea que también el enemigo quiera meter su cuchara. Sí, de hecho, antes era muy común que de repente pastores se metieran hasta la vida personal de la gente diciéndoles, tú te tienes que casar con tal persona, o sea, a mí Dios me dijo que ustedes se van a casar. Y era como que era ley, o sea, no, pues es que si el pastor dice, pues es la voz de Dios y pues yo me tengo que casar con la persona que él me dijo. Y muchas veces no era Dios, se aprovechaban de eso. Por eso muchas veces el concepto de profeta o de apóstol es bien peligroso, o sea, entonces no es cualquier cosa y mucha gente se ha aprovechado de eso, incluso en las iglesias. A veces usan la palabra para torcerla y sacar un provecho. O sea, por eso uno debe tener mucho cuidado y mi trabajo es enseñarles a discernir, porque si yo me llego a equivocar, por esto lo que decía Roble, de que una vez usted dijo esto, bueno, a ver, ¿cuál era el contexto? Entonces, yo me puedo equivocar. O sea, igual de repente sacar un verso y a lo mejor no utilizarlo correctamente, pero para eso les estoy enseñando para que ustedes puedan discernir y si perciben algo que es antibíblico o que no está bien alineado, pues me pueden decir, oiga, pastor, yo pienso que aquí la palabra dice esto y yo no tengo ningún problema. Si yo me equivoco, que me puedo equivocar, pues lo enderezamos y nos corregimos. Yo estoy aprendiendo mucho todavía, estoy enderezando mis convicciones todavía, no porque no crea en Dios, sino porque hay cosas que tengo que aprender más todavía, me falta mucho por aprender. ¿Sí? Hermana Gloria. Yo y mis testimonios, pastor, ahí va otro. Sí. Una ocasión estaba uno de mis hijos, traía una tribulacióncilla ahí media complicadilla, y pues así baja el predicador y le da un mensaje. Y yo sentí en mi corazón, después le platico esa historia, pero yo le dije a mi hijo, ¿sentiste paz? ¿O qué sentiste? Pues no, me dio para abajo. Pero, ¿sentiste paz? ¿Sentiste la presencia de Dios? No, digo, bueno. Entonces tú nada más dile, Señor, yo aquí estoy, y si es de ti la palabra, tú me la vas a confirmar. Si no, deséchala. También yo digo que también es, nuestro espíritu también da testimonio, ¿verdad, pastor? De que cuando alguien te da palabra, y yo he sentido cuando alguien se acerca a mí, me da palabra del Señor, o sea, empieza la presencia del Señor en mi vida, y la recibo. Pero hay veces en que, como dice usted, hay gente que el Señor te dice esto y esto otro, o el Señor me dice que esto. Bueno, pues también tenemos que estar bien al pendiente de que en realidad sea que el Señor te lo esté diciendo, esté buscando a esa persona, ¿verdad?
Sí, hay que tener mucho cuidado cuando recibes palabra, porque también mucha palabra obviamente puede ser nada más lo que la persona siente. Otra puede ser, a lo mejor no tiene un cumplimiento en ese momento, puede ser para un futuro, porque no toda la palabra es para ese momento. A mí me ha pasado que me dan una palabra y muchos años después se cumple. Entonces, no puedes decir, no es que tiene que pasar, tiene que pasar. No, simplemente, ¿qué haces? Abrazas esa palabra, la guardas en tu corazón y en el tiempo de Dios, Dios te va a mostrar. Pero no tienes que adelantarte. ¿Qué le pasó a José? José, cuando él estaba con su emoción de que tenía visiones y sueños, se adelanta y le dice, hermano, yo veo que ustedes se van a inclinar hacia mí y esto y lo otro. ¿Qué le provocó eso? Era lo que Dios le había mostrado a él, pero se adelantó y eso causó un problema. Muchas veces Dios te da una palabra, pero no es para que la divulgues, es algo que Dios te está mostrando a ti que posiblemente va a ser y es para que ores a lo mejor, no para que lo divulgues. Entonces, ahí es donde entra la sabiduría de Dios y por eso estamos aprendiendo estas cosas, ¿sí? Cristi. ¿Qué iba a decir? Pues muchas cosas de eso de... De la oración, pues que es línea directa nosotros con el Señor, no debemos, mediante el Espíritu Santo, no debemos de esperar intermediarios, como en este caso, pues ya ve cuántas veces le he pedido yo, pastor, que ore por mí y por mi esposo, pero no podemos esperar que a lo mejor, sí, ¿verdad? O sea, la respuesta no la puede dar el pastor en la mayoría de las veces, pero hay, por ejemplo, respuestas por parte del pastor que van en contra de lo que Dios dice. Y voy a esto, tengo una hermana que tienen una misión, él y su esposo, entonces el esposo le ha sido infiel desde antes de casarse, y el pastor de ellos le dice a ella que ella debe aguantar, que Dios dice que ella debe aguantar. Entonces mi hermana siempre acude al pastor cuando le descubre una infidelidad. Pastor, ¿qué hago? El pastor le dice, voy a orar a ver qué dice Dios. Y ya el pastor le dice, ¿sabes qué? El pastor dice que tú tienes que ser santa y tienes que... Que Dios le dice a él. Que Dios le dice a él que tiene que ser santa, que si no, su esposo se va a ir al pecado, y muchas cosas. Entonces, pues yo choco con eso porque pues Dios no puede darle esa respuesta al pastor, me imagino yo. Entonces, hay que discernir de quién se está recibiendo la respuesta, si es de Dios o es del diablo, ¿verdad? Pero mira, a veces hay cosas que ni siquiera tienen que preguntárselas al pastor. O sea, la misma Biblia te dice con respecto a eso, o sea, ni siquiera, oye, ¿cómo ve, pastor? Pues mire, me está poniendo el cuerno a mi esposo, o sea. Sí. O sea. Y es lo que a mí me asusta, perdón por interrumpirlo, pastor, es lo que a mí me asusta y me preocupa, porque hay muchas personas en congregaciones que esperan la respuesta de lo que dice el pastor. Oye, es muy obvio, yo le digo a mi hermana, es obvio, o sea, eso ni siquiera le tienes que preguntar al pastor, pero ellos son muy así de que lo que el pastor diga, si el pastor me dice saca casa acá, de hecho compraron una casa porque el pastor les dijo que sacaran esta casa en tal lugar y así, así, así. Me asusta a mí mucho esas congregaciones donde impone el pastor. Bueno, ese es un grave problema se llama control, manipulación. O sea, cuando un pastor quiere que todo pase por él, es peligroso. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Enseñarlos a que volteen hacia Dios y la Escritura, que dependan de Él y la palabra. Mi trabajo es enseñarles a crecer en la fe, que tengan una base, un sustento bíblico y una relación con Dios. Yo no voy a estar todo el tiempo, pero Dios sí. Entonces, yo lo que tengo que enseñarles es que vean a Dios, que escuchen a Dios, que sean guiados por el Espíritu Santo y Dios les va a ayudar, ¿sí? Porque si yo digo, no, todo lo que tengan, vengan conmigo, y aquí nadie ora más que el pastor. No, todo el mundo puede orar, solamente hay que hacerlo en orden. Entonces, eso es lo que dice la Escritura. Entonces, nosotros, de hecho, los 5 ministerios que vienen en Efesios hablan de eso, que debemos equipar. Son ministerios equipadores. Entonces, Dios hace la iglesia de esa manera para equiparnos, pero tengan cuidado. Por eso siempre les digo yo, tengan cuidado a qué predicaciones escuchan, que no, es que escuché una profecía, no, que escuché eso, tengan cuidado porque luego salen peor, andan confundidos. Pasó un caso de una persona que andaba muy confundida, que no dormía, y le digo, es que estás escuchando muchos predicadores diferentes, y te das cuenta que estás yendo a muchos restaurantes y te está haciendo mala digestión. Entonces, ten cuidado. Entonces, es lo mismo que aplica para ustedes también, disciernan, escuchen
Y yo no sé todo, yo lo que sí les digo es, vayamos a la palabra, preguntémosle a Dios, y siempre que les digo, piden el consejo de Dios, y cuando den consejo, digan lo que dice Dios. O sea, esa siempre va a ser mi forma de enseñar, porque eso es lo que le enseña la Escritura. ¿Ok? ¿Alguien más? Hermana Elba, ¿quiere comentar algo? Bueno, nada más bueno, me quiero ir al punto 8, pastor, es que soy media lenta, pues me regreso al punto 8. Pero bueno, con respecto a lo que estamos hablando, a mí, nada más rapidito, me emociona mucho que me escuche. Eso es lo que me emociona, que Dios me escuche. Eso a mí me impacta tanto. Y claro, si habla, estoy dispuesta con ustedes atentos en todos sentidos, en mi corazón, en mis pensamientos, pero creo que algo que nos debemos enfocar es que Dios nos escuche. ¿Sí? Lo demás es más intrínseco, es tan particular, el amor de Dios por cada uno de nosotros es tan particular, nos conoce a cada quien y sabe específicamente nuestra sensibilidad y nos habla a cada quien de distinta forma, por eso es difícil generalizar. Pero bien, me voy al punto 8, pastor. Si me puede conceptualizar, venga tu reino. Cuando oramos ese Padre Nuestro, venga tu reino. Porque a veces pensamos que el reino lo vamos a conocer hasta que nos morimos. Pero yo creo que al menos yo cuando oro, venga tu reino, es como yo le pido que Él baje su reino a mi casa, a mi corazón, a mi familia. No esperar a vivirlo cuando me muera, ni esperar a ver el cielo hasta que esté allá, sino que su reino se establezca en mi casa, en mi corazón, en el corazón de los míos. Pero igual, a lo mejor yo lo veo desde ese punto de vista, y puede ser desde muchos. Entonces le pregunto a usted, ¿cómo podemos conceptualizar, venga tu reino? No se escucha, no escucho. Tiene cerrado su ¿Te micrófono, escucha, pastor. hermano? No se oye, pastor. Perdón, me muteé, a ver si leía labios, pero no. No, para nada. Ok, estaba explicando que cuando vimos la lección número 3, expliqué el Padre Nuestro y cuando citaba precisamente este versículo, vi varios versículos, varias versiones que nos daban un poquito más de claridad. Y, por ejemplo, la Biblia, el lenguaje sencillo, dice, ven y sé nuestro único rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Cuando decimos, venga tu reino, estamos diciendo, Señor, sé tú nuestro Dios, ¿sí? Sé tú quien gobierne, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y entonces lo que estamos pidiendo es que Él se manifieste, ¿sí? A decirle, venga tu reino, estamos diciendo, sé tú el único rey, o sea, queremos que tú gobiernes, ¿sí? Y que todos los que están en la tierra te obedezcan, así como te obedecen en el cielo. Prácticamente eso es parafraseado. Sé tú el único rey, que todos los que están en la tierra te obedezcan, y como te obedecen en el cielo, así te obedezcamos nosotros. O sea, está hablando de sujeción, que se haga tu voluntad, ¿sí? A eso se refiere cuando pedimos que se haga la voluntad de Dios. Y cuando nosotros oramos, tenemos que orar de esa manera, pero entendiendo la perspectiva de Dios para nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas? Que se haga su voluntad. Por ejemplo, yo oro algo, vamos a suponer, quiero orar que Dios haga un milagro en tal cosa. Y yo puedo orar eso, pero finalmente mi oración, si yo me alineo a la palabra, es, Señor, que se haga tu voluntad en esto. Y si no se hace, o sea, Señor, esa es tu voluntad, te doy gracias por lo que tú hiciste, porque esa fue tu voluntad, ¿sí? A eso se refiere orar la voluntad, que es tu voluntad, así como se hace en el cielo, aquí en la tierra, así como te obedecen, como se sujetan en el cielo, aquí también nosotros, así que como lo que hay en el cielo, aquí también pase. Eso es pedir la voluntad, pero es entrar bajo el señorío y que Él gobierne como un Dios soberano, como un rey. Eso es prácticamente pedir que se haga su voluntad aquí en la tierra. Lo amplía. Amén. Sí, me lo amplía. Gracias, pastor. Muy bien. Bueno, hermana Cristi. Sí, pastor, ya me acordé también de otra cosa. Referente a lo de la hermana Roble, que oye una voz que la levanta en la madrugada, también me ha pasado. Muchas veces Dios nos quiere preparar para algo, y por eso nos despierta. Es bueno, es muy bueno. De hecho, la palabra lo maneja como una ordenanza o algo que tenemos que hacer, de buscarlo de madrugada. A mí me pasó que una madrugada, ya tiene tiempo, yo creo como un año, el Señor me levantó, pero yo le preguntaba, Señor, ¿qué quieres que ore? ¿Qué quieres que diga? Y yo siempre oro con mi Biblia abierta.
Entonces, yo oré, entregué el día siguiente a él, una oración de protección. Señor, sea lo que sea, Padre Santo, en tus manos encomiendo la mañana que va a amanecer y lo que va a transcurrir del día, ¿verdad? Siempre lo hago, pero esa noche como que el Señor me levantó con más fuerza en ese momento. Y resulta que en el consultorio dental se presentó un malito. No sé si todos sepan el término de qué es un malito, ¿verdad? Una persona que ahí con malas intenciones, ¿verdad? Entonces pasó algo muy inexplicable, pues él entró con todas las intenciones de pues sacar su arma. Y yo no sé qué fue lo que pasó en el pastor, que empezó a sentirse el hombre como mareado, empezó a ponerse todo tembloroso, ni podía articular palabras, y lo que hizo es, luego vengo a sacar una cita, se dio la vuelta y se fue. Entonces yo ahí recapacité y entendí, dije, Señor, para esto me levantaste en la madrugada entonces, para blindar, hacer una oración de blindaje. Pienso yo eso, pastor, no sé usted qué diga. Sí, pues digo, pues si viste la respuesta en la mañana, pues lo más seguro es que fue eso. Digo, que Dios te estaba preparando para lo que podía venir y el Espíritu Santo te despertó. Eso es una posibilidad. Sí, muy bien. Entonces, cuando el Señor nos levante, no os hagáis como nos dice el pastor. Pues sí. No, una pastilla para dormir más, que dice. Sí, bueno, muy bien. Gabriel, ¿no quieres preguntar algo hoy? Te extrañamos. No sé, no, todo bien, gracias. Muy bien. Nada más voy a comentarle a la hermana Elba que ahí, pegué en el chat el enlace al video donde explica el Padre Nuestro. Okay. Ahí está en el chat para que lo cheque y cualquier cosa y andamos. Ándale, gracias. Qué eficiente. Bien. Bueno, pues sin más comentarios, nos vemos el próximo jueves. Vamos a ver, ahora sí vamos a hablar sobre el ayuno y la oración. Y ahora sí vamos a tener tarea, va a ser práctico, ¿eh? Va a ser práctico porque ahora sí vamos lo voy a poner a ayunar la próxima semana. ¿Para el próximo jueves, pastor? Y el próximo jueves vamos a tener la lección, les voy a enseñar. Y el lunes, yo creo, o el fin de semana, agarramos un día para ayunar o como Dios ponga sus corazones. Pero voy a explicar qué significa ayuno, por qué ayunar y todo eso, y cómo hacer un ayuno. ¿Sí? Bueno, pues vamos a orar para... Pastor, perdón, pero sí va a haber reunión martes o ya no van a ser los martes, van a ser los jueves. No, perdón, sí, es los martes, ya me ando adelantando porque el jueves estoy planeando tener la reunión con los centinelas y ya me ando adelantando. No, aguas, pastor, dije yo, pues soy yo o qué, no. Ya ve cómo ando. No, yo también ando pensando ya, estoy viendo la aplicación de mañana y la del jueves y ya me ando adelantando. Pero bueno, vamos a orar para dar gracias por este tiempo. ¿Quién quiere orar para dar gracias por la palabra y despedir esta reunión? Yo. Adelante, Ilse. A veces quiero comentar, pero mis hijos están haciendo mucho ruido aquí, pero no se puede. Gracias, Padre, porque el tiempo que nos permitiste, Señor, gracias por la vida del pastor, Señor, por que hoy, Señor, pudo aportarnos un poquito más de este tema, Señor. Abre nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para poder absorber todo, Señor, para que los que estamos también ahorita, a lo mejor algunos trabajando, manejando, ocupados, Señor, también nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, puedan estar directos hacia ti, Señor, y no en los distractores, Señor. Hoy te pedimos que nos permitas descansar y estar tranquilos, Señor, y el próximo martes aprender más de tu palabra, que prepares nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, para aprender sobre el ayuno, Señor, para aprender lo que el Señor, lo que Dios a través del pastor, Señor, quiere que aprendamos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues gusto saludarles, que Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes, ¿sí? Aquí. Y el miércoles mañana nos vemos con la Romanos número 4. Y el domingo seguimos con la serie de las crisis. Amén. Dios les bendiga. Gusto saludarlos.